Déjame adivinar, perdiste la motivación para estudiar, ¿verdad? A mí no me mientes porque hasta acá leo tus pensamientos, pero no te preocupes porque todos pasamos por momentos de desmotivación al estudiar. Y esto es natural, yo sé que algunas veces te sientes hasta invencible y que puedes hacerlo todo. Y otras veces, como ahorita, por ejemplo, sientas tanto desgane que no quieras hacer nada. Lo incorrecto sería permanecer en un estado de desmotivación sin hacer absolutamente nada. Por eso lo correcto es saber manejar esa desmotivación para seguir obteniendo resultados constantes en el estudio y que no pierdas tanto tiempo. Así que ninjas cerebrales, les doy la bienvenida de vuelta al curso de métodos de estudio. Hoy en este video te explicaré 5 maneras para que puedas estudiar aunque estés desmotivado o desmotivada y que los resultados que obtengas te inspiren a seguir tomando acción. Así que empecemos. La pregunta más importante es ¿por qué perdiste la motivación para estudiar? Primero, porque estudiar es difícil. Segundo, estudiar es confuso. Tercero, estudiar es insatisfactorio. Y cuarto, porque te hace falta energía para estudiar. Y es altamente probable que tu desmotivación se deba a alguna de estas 5, así que te explico cada una. Primero, perdí la motivación porque estudiar es difícil. Cuando hay un exceso de dificultad cuando estás estudiando, automáticamente te desmotivas porque no entiendes nada y se te olvida todo. Por supuesto, no tienes ganas de estudiar porque estás viendo algo que prácticamente es imposible. En investigaciones de aprendizaje como las que realizó Peter C. Brown en el libro de Apréndetelo o Make It Stick, se menciona este tema de la dificultad y hay una línea muy delgada entre la frustración y la motivación. Por ejemplo, cuando estudias algo demasiado difícil pero no puedes sobrepasar esa línea de dificultad, eso te lleva a la frustración y te desmotiva. Y por el contrario, cuando estudias algo que tiene una dificultad alta pero que es manejable, que la puedes superar, eso se traduce a un sentido de progreso y eso te motiva, te inspira a seguir tomando acción. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir esta dificultad para que sea más manejable para ti. Y hay varias reglas al respecto, toma nota de cada una. Regla número 1. Crea un plan de acción para cada actividad complicada. Si sientes que estudiar un tema o realizar cierta actividad es demasiado para ti porque no puedes hacerlo, lo que tienes que hacer es una lista de las micro tareas o subactividades que tienes que hacer para realizar esa macroactividad. A veces el error no es la actividad en sí, sino la falta de organización y eso provoca una dificultad muy grande porque quieres hacerlo todo de forma desordenada. La regla número 2, da el primer paso aunque sea difícil. Por lo tanto, en vez de pensar, esto es muy difícil para mí, piensa en cómo lo puedo hacer más sencillo. A veces lo complicado solo es el principio de un tema o el principio de una actividad, que es cuando no estás entendiendo nada, pero si le das un poco de tiempo, de práctica, de constancia y de seguridad, se va a transformar en algo más sencillo conforme vayas practicando. Y después de un 10% o un 20% en el estudio, vas a decir, ya se me hace un poco más fácil, ya entiendo ciertas partes, por lo tanto ya puedo hacer lo demás, pero siempre ese esfuerzo mental que hacemos al inicio es lo que más cuesta trabajo y si lo das, lo demás será más manejable. Sufre tantito en el primer paso y disfruta después. Esa carga mental que tienes en algo que no has hecho que es difícil consume energía, entonces quítate esa carga, empieza pronto, elimina la dificultad pronto y lo demás será más sencillo. Regla número 3, avanza un poco cada día hasta terminar la actividad. Esto es normal, tenemos que estudiar algo muy complicado, entonces a veces queremos hacerlo todo de golpe, todo en un día, todo a la última hora. Entonces, en vez de hacer esto, reparte esta actividad o este estudio a lo largo de una serie de días. Ese avance gradual con el mínimo esfuerzo te motivará a continuar y a terminar toda esa actividad o toda esa lectura. En pocas palabras, le estás haciendo ver a tu cerebro que estás haciendo una actividad difícil, pero con menos esfuerzo. Y no dudes que llegue el momento en donde digas, ya le entendí, ya está más fácil y quieras terminar lo que falta en menos tiempo. Si te ha costado trabajo estudiar algo, cambia la forma en cómo lo haces. Busca una alternativa para enfrentarlo, porque a veces hay muchos caminos para llegar al mismo resultado y quizá el camino que estás utilizando actualmente para estudiar algo es el que no te esté funcionando y es el que tienes que cambiar. Vamos con la segunda razón. Perdí la motivación porque estudiar es confuso. Cuando no sabes por dónde empezar a estudiar algo, genera confusión y esto provoca que quieras postergarlo, que quieras procrastinar hasta que tengas la inspiración para trabajar. ¿Y qué crees? La inspiración no llega nunca hasta el momento en donde te pones a trabajar. La fórmula es esta: a mayor claridad, más fácil será estudiar. Grábate
prepáratela bien. Y para esto hay 3 reglas importantes. Regla número 1. Si no sabes cómo empezar, hazlo aunque te salga mal. Hay veces en donde queremos hacer un trabajo perfecto, a la primera que nos salga todo, no cometer ningún error, y eso nos detenga mentalmente a tomar acción. Esto es un grave error. Y esto es porque a muchos les da miedo fallar, equivocarse, hacer un mal trabajo y volver a cambiarlo, por ejemplo. Así que no importa si al principio no te sale como quieres el trabajo, porque lo que buscas no es la perfección, sino la claridad de saber cómo se hace. Y esto sucede después de practicar varias veces. Esto nos lleva a la regla número 2, que dice: busca movimiento hasta encontrar claridad. No te quedes paralizado o paralizada. El parálisis lo que hace es darte la tentación de procrastinar o hacer otra cosa y dejar las cosas como están, pero el movimiento y la práctica es lo que te hace sentir más tranquilidad para saber qué es lo que tienes que hacer. Y si haces esto, va a suceder algo muy interesante, que vas a activar el modo difuso, que es el modo de pensamiento inconsciente, que es cuando ya estás descansando del estudio. Entonces a veces cuando estás en el modo enfoque intentando realizar algo y no te sale, pero lo intentas, aunque sea cuando estés descansando en otra ocasión, tu mente va a seguir pensando en cómo hacerlo de una mejor manera. Entonces esa combinación de estos 2 pensamientos te va a ayudar muchísimo a resolver problemas. Y la regla número 3, no empieces desde cero. Busca ejemplos que te inspiren a estudiar. Si una actividad o un tema te está costando mucho trabajo porque no tienes la claridad para hacerlo, entonces busca una referencia de algo que ya esté hecho allá afuera, un trabajo, una investigación, un tema bien explicado, algún ejemplo, alguna metáfora, alguna imagen. Busca algo que ya esté desarrollado acerca del tema para que eso te inspire a tomar acción. Y el problema no es no saber por dónde empezar, es algo más interno, es el miedo o el temor a dar el primer paso, a esforzarte en algo que te está costando trabajo, pero cuando lo haces y afrontas ese problema, lo demás se acomoda mucho más fácil. La razón número 3, perdí la motivación porque estudiar es aburrido. El aburrimiento llegará sí o sí a tu vida cuando estudias, es algo inevitable. Y claro, procrastinar se vuelve una tentación porque distraerse con otras cosas es más entretenido. No la necesito. Y aquí la fórmula que te voy a decir duele un poco, pero es la más efectiva. Entre más pronto termines, más rápido dejarás de estar aburrido o aburrida. Porque estar aburridos en cierta actividad siempre va a pasar, pero aquí la decisión es qué tanto tiempo quieres estar aburrido. ¿En un momento nada más o durante varios días porque no has hecho algo que tenías que hacer desde antes? Regla número 1. Estudia con metas de tiempo con una recompensa final. Si por ejemplo tienes que hacer una actividad súper ultra aburrida, leer o estudiar un tema que no te gusta para nada y tienes que hacerlo, ponte una meta de tiempo. Ok, me aburre muchísimo, pero me voy a poner un reloj de 60 minutos efectivos. Y si lo logro, me voy a dar esto de recompensa: tiempo libre, un pasatiempo, un alimento, salir o hacer algo que te guste. La estrategia es muy sencilla: elige la actividad que te aburre, ponte un tiempo límite de reto y ponte una recompensa final como consecuencia de haber concluido de forma efectiva. Y si por ejemplo te cuesta trabajo cumplir un tiempo largo, por ejemplo 60 minutos, 90 minutos, disminuye el tiempo de enfoque. Ok, no aguanto 60 minutos, mínimo lo voy a hacer 15, pero esos 15 minutos los puedo replicar después: 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 minutos en la noche, y puedes ajustar los tiempos a lo que tú quieras. Y eso mismo lo vas a replicar en los siguientes días hasta que termines toda la actividad que tenías que estudiar. Y eso te va a hacer sentir mejor porque poquito a poquito concluiste algo que te aburría. Y la regla número 2, haz el estudio entretenido. Aquí la idea es que no siempre te aburra lo que estás haciendo. Busca una forma diferente en cómo te puede entretener o llamar la atención lo que estás estudiando. No siempre repetir y hacer las cosas de forma monótona, porque sí o sí te vas a aburrir y el cerebro te va a decir: por favor, ya procrastina, distráete en algo, vete a dormir, haz otra cosa. Lo que tienes que hacer es algo que te haga sentir más movimiento, más placer. Te doy algunas opciones. Número 1, estudia en grupo. Cuando estudias con más gente, el estudio es más dinámico porque pueden intercambiar ideas, hacer debate, hacer repaso grupal, hacer competencia de conocimiento y demás. Esto te puede motivar a estudiar temas aburridos porque estás con gente. Número 2, utiliza asociaciones o mnemotecnias. Utiliza mnemotecnias divertidas, entonces en vez de repetir siempre el mismo tema, estás memorizando a través de imágenes y esto te ayuda más a retener mejor y te vas a sentir mucho mejor. Número 3, utiliza flashcards o quizzes. En vez de estudiar siempre de la misma manera, de vez en cuando cámbiale a tu método de estudio. Algo divertido que te haga jugar con el conocimiento, algo más lúdico. Y número 4, simplifica el tema. Busca la forma de crear apuntes de una manera más sencilla, más dinámica,
corta, más breve y que te ayude a memorizar y a retener toda la información. La razón número 4, perdí la motivación porque estudiar es insatisfactorio. Cuando estudiar no te provoca placer, se pierde la motivación instantáneamente. Por lo tanto, tenemos dos recompensas, las recompensas tardías y las recompensas instantáneas. Las tardías es generalmente cuando ya terminas la actividad. Estudié lo suficiente para un examen hasta aprobarlo y el resultado aprobatorio del examen me da la sensación de placer, de decir, ok, lo logré por mi esfuerzo, ya me quedé en la carrera que yo quería, ya obtuve el resultado que yo quería. Entonces, a veces lo tardío tiende a perderse con el tiempo. Entonces podemos dejarlo tardío nada más como una referencia y ponerte recompensas instantáneas que te hagan sentir placer por tomar acción. La regla número 1, elige recompensas instantáneas que sean premios o hobbies diarios y semanales. De entrada sabemos que hay dos tipos de motivación, que es la intrínseca, que es la que viene dentro de nosotros, y la extrínseca, que es la que viene fuera de nosotros. Entonces a veces lo intrínseco tiende a ser más tardado en desarrollar y es hasta que tú ya tienes un muy buen hábito de estudio y el mismo resultado de estudiar te motiva a seguir tomando acción simplemente por crecimiento personal o por mérito propio. En lo que desarrollas ese hábito de estudiar y desarrollas ese tipo de motivación, puedes utilizar la motivación extrínseca a través de este tipo de recompensas o estas dosis que te hagan sentir placer. Ok, estudio esta actividad que me cuesta trabajo, que es confusa o que me aburre y al final del día me doy una recompensa. Es importante que todos los días, siempre al final te des una recompensa de algo que te guste hacer. Siempre al final del día, aunque sean 20 minutos, aunque sean 15 minutos, siempre haz algo que te guste. Y si lo necesitas al final de una sesión de estudio de 2-3 horas, entonces al final de la sesión de estudio te das esa recompensa instantánea. Y lo mismo lo debes hacer al final de cada semana. Al terminar tu grupo de actividades o tareas semanales, date una recompensa más grande que sea semanal. Entonces de esa manera tienes recompensas diarias y recompensas semanales que todo el tiempo te hagan sentir placer. Esto nos lleva a la regla número 2, que dice, enfócate en el proceso hasta que la meta se cumpla sola. Lo mejor es pensar en pequeñas acciones que te aporten valor y que sumen a esas grandes metas, pero enfócate nada más en cumplir las metas y actividades diarias y semanales de forma habitual, sin fallar, porque la constancia es lo que te llevará a cumplir después estas actividades más grandes sin que te des cuenta. La diferencia es cuando lo organizas con tiempo, lo repartes en el día y todo va a salir mucho mejor. Y la razón número 5, perdí la motivación porque me hace falta energía. Cuando te sientes cansado o cansada, automáticamente lo que menos quiere el cerebro es enfocarse en algo que consume mucha energía, como lo es el estudio. Estoy cansado, jefe. Por lo tanto, aquí la clave es que analices en dónde está la fuga energética en tu día a día. Hay 5 razones fundamentales. Por ejemplo, si te duermes tarde, si no estás descansando, si no comes bien, si no te ejercitas, si tienes mucho estrés, ¿qué es lo que te está quitando energía actualmente? Y creo que la regla más importante es evidente y es esta. Compensa la fuga energética con hábitos que te aporten valor. Por ejemplo, haz más ejercicio, come a tus horas, duerme en tus horas, aprende a relajarte, descansa mejor, disfruta tu tiempo libre, organiza tu día. Este tipo de hábitos todo mundo los conoce, pero saber y hacer son cosas muy diferentes. Lo que tienes que hacer es esto, identifica el mal hábito que te está quitando energía e intercámbialo poco a poco, quizá no de golpe o radical, poco a poco con un hábito que te aporte valor, te sume y te dé más energía al estudiar. Por ejemplo, si lo primero que haces en las mañanas es pararte así con cara de almohada y luego abrir las cosas para ponerte a estudiar porque no tienes otra hora para hacerlo, entonces cambia ese hábito y antes de estudiar hazte 15-20 minutos de ejercicio para generar un poco de calor y al regresar a estudiar vas a tener más energía, más memoria, más enfoque, más retención. Son puros beneficios porque los buenos hábitos producen neurotrofinas en el cerebro, factores de crecimiento como el BDNF que lo produce el ejercicio, que es un factor de crecimiento que potencia el aprendizaje y la memoria. Muy bien, ya te expliqué cuáles son las 5 razones más grandes de la desmotivación al estudiar. Aplica alguna de estas reglas para que puedas lidiar con la desmotivación y puedas enfocarte nuevamente para estudiar. Guarda esta lista o toma nota para que sepas qué hacer en cada situación. Y si alguna de las reglas o ideas que vimos en este video resuena contigo con lo que estás enfrentando actualmente, ahora solo falta que tomes acción y que la implementes para resolver el problema de desmotivación que puede que tengas en este momento. Y cuéntame en los comentarios qué es lo que te gustaría implementar. Y si quieres más consejos o técnicas acerca de este tema u otras metodologías de estudio, aprendizaje, lectura, productividad, recuerda
que puedes suscribirte al canal y seguirme para más técnicas como estas y que te puedas formar como ninja cerebral. Y claro, también muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar este tipo de contenidos. Y recuerda que no eres la única persona que se ha desmotivado para estudiar y sabes que se puede cambiar. Además, considero que en este video fue muy amable contigo, porque si veo que te vuelves a quejar o te vuelves a desmotivar, voy a ir y te voy a obligar a tomar acción porque las cosas no se hacen solas, hijo de la procrastinación. Bueno ya, fuerza ninja, buenas vibras y ponte a estudiar.